Muy buenas noches, mis estimados amigos y mis estimados hermanos. Les habla Luis Castaño Botero. Hoy los invito a que todos tengan lápiz y papel. Vamos a revisar sonido. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a orar. Buenas noches, mis estimados. Sí tenemos sonido. Okay. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta noche, que derrame bendiciones sobre nuestras vidas y que nos ayude para seguir adelante. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche y te suplicamos que conforme sea tu santa y hermosa voluntad, nos ayudes para que podamos entender tu santa voluntad. Toca los corazones de todas las personas que se conectan a estos estudios y bendícenos para que todos puedan inquietarse a estudiar la palabra de Dios y a que todos te busquen con alma, vida y corazón. Queremos adorarte, queremos exaltarte y te imploramos pues que nos guíes en este día, en esta noche, que nos guíes. Líbranos del mal y protégenos, te lo suplicamos, Padre Celestial. Mi hermano y mi estimado amigo, le ruego pues que tenga lápiz y papel, una Biblia en mano y que abra su corazón y que le pidamos al Señor que nos dirija para que podamos siempre adorarlo, exaltarlo y que hoy su corazón esté dispuesto para bendecir el nombre de nuestro amado Dios y Padre Celestial. Les habla Luis Fernando Castaño, miembro de la Iglesia de Cristo. Quiero aclarar de que no pedimos plata por predicar, ni le pedimos a la gente que nos sigan para que nos den like, sino que lo único que le pedimos a la gente es que tenga una Biblia en mano y lea la santa y hermosa palabra de Dios. Ok, vamos a estudiar hoy sobre un punto muy relevante. Me preocupa que todo el mundo hoy en día pues dice ser una nueva criatura. El apóstol Pablo habla de una nueva criatura. Dice a los Corintios, el pasaje que ustedes tienen en pantalla. Por tanto, el que está, que presten atención, en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Esta es la versión de Jerusalén de 1976. Antes de hablar de esta nueva criatura, vamos a leer acerca de la condición espiritual, y presten atención, de los que no han sido salvados por Cristo, que no son nueva criatura y que se encuentran fuera de Cristo, sin esperanza en el mundo. Y escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos del 10 en adelante. Quiero leérselos porque la verdad, mi objetivo es que ustedes tengan más contacto con la palabra de Dios. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 77. Dice, escuchen lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuche, el que no tiene a Cristo está bajo esta condición. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urdieron engaños. Veneno de áspides hay debajo
de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus corazones. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto, mis estimados amigos, es muy, pero muy relevante. Esto es muy relevante porque nos tiene que hacer meditar. Son palabras muy duras, pero eso es lo que dice la Biblia. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto describe al hombre inconverso, que pues necesita el hombre. Necesita ser liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo. Necesita ser libertado del pecado y venir a ser siervo de la justicia, según dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 18. Cuando alguno hace esto, viene a ser una nueva criatura. Por eso hablan las escrituras de nacer de nuevo. Y escuchen lo que dice Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Presten atención, por favor. Jesús está hablando con Nicodemo y vea lo que le dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento de nuevo, mi estimado amigo, no es solamente decir que creo en Cristo, no es solamente decir, yo soy una buena persona. Uno entra en la vida nueva por medio de nacer de nuevo. Y se nace de nuevo cuando se cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados pasados, se bautiza para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin. Dijo Jesús a Nicodemo que el hombre tiene que nacer de nuevo, o sea, otra vez. Tiene que nacer de arriba. Explica Jesús que este nacimiento espiritual es nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a analizarlo. Para que haya nacimiento tiene que haber simiente, según la ley de la naturaleza. En el caso espiritual, el nacimiento espiritual resulta de la implantación de la simiente espiritual. Escuchen lo que dice Primera de Pedro, y esto es muy importante, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, quiero ponérselos en pantalla. Primera de Pedro, ...1.23... y presten atención, vamos a leer desde el 23, perdón, creo que es segunda de Pedro, vamos a ver, que es que yo creo que me equivoqué. Denme un segundito, téngame paciencia, por favor. Sí, es primera, no, estoy bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Escuchen lo que dice.
habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra. O sea que la palabra nos hace nacer de Dios. Por medio de la palabra que vive y permanece para siempre. Porque, escuchen qué interesante, estimados hermanos y amigos. Vea lo que dice el versículo 24. Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Escuchen el 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os hemos predicado. Escuchen, no es cualquier palabra, es la palabra que por el Evangelio, o sea que el Evangelio es la palabra de Dios. Dos datos importantes. En el nacimiento de nuevo es necesario, muy importante, es necesario, mi estimado amigo, nacer de nuevo es nacer de la palabra, y nacemos de la palabra por el Evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4 se dice que el Evangelio es que somos sepultados con Cristo, resucitados a una vida nueva, y esto nos hace nuevas criaturas. Para que uno entre en una vida nueva, tiene que nacer de nuevo. Para esto tiene que tener la simiente de la palabra de Dios, sembrada en su corazón. Sí, la simiente es la palabra de Dios. Jesús dijo en Lucas 8:11, no hay salvación aparte de la palabra predicada. Y amigo, muy importante este dato que les quiero decir. Nacer del agua tiene que implicar, en el contexto de Nicodemo, purificación. En el contexto cristiano, nacer del agua es purificarnos. ¿Y cómo nos purificamos? Nos purificamos si no es a través de bautizarse. Pero Jesús dijo que la persona tiene que nacer de agua, como también del Espíritu. Ya hemos visto que uno nace del Espíritu cuando entra en su corazón la instrucción del Espíritu Santo por la palabra inspirada. Esa instrucción le dice al hombre que se bautice en agua para el perdón de los pecados. La persona nace de agua cuando es bautizada en agua. A este renacimiento se refiere Pablo en Tito capítulo 3, versículo 5. Escuchen lo que dice. Vamos a buscarlo. Tito capítulo 3. En Tito capítulo 3, versículo 5. Presten mucha atención, por favor. Dice la gloriosa palabra de Dios. Nos salvó no en virtud de las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y escuchen, mediante el lavamiento de la regeneración, interesante, y la renovación por el Espíritu Santo. Según este pasaje, mi estimado amigo, Dios salva a la persona cuando la regenera, o sea, le da vida de nuevo. Esto es logrado por medio del lavamiento, frase que indica el bautismo en agua, porque dicen las Escrituras que la persona debe bautizarse y así lavar sus pecados. ¿En dónde dice eso la Biblia?
vamos a estudiarlo. En Hechos capítulo 22, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, un hombre poderoso en las escrituras, él tuvo que lavar sus pecados. Escuchen qué interesante lo que Ananías le dice a Pablo. Ahora pues, ¿a qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Nadie que no haya lavado sus pecados puede decir que es una nueva criatura. Nadie que no haya nacido de la palabra puede decir que es un hijo de Dios. Muy duro, claro que es muy duro, pero eso es lo que dice la Biblia. También dice el texto que Dios salva a uno cuando el Espíritu le renueva, o sea, le regenera, cuando habla de la regeneración del Espíritu Santo. Esto se logra por medio de la palabra inspirada por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, que es predicada a la persona. Cuando esto sucede, es muy importante que tomen en cuenta entonces, hermanos y amigos, es que se nace es por la palabra y somos regenerados cuando somos purificados por creer, arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. El nuevo pacto, el nuevo nacimiento, amigo, el nacimiento nuevo introduce a la persona a un nuevo pacto. La palabra pacto significa testamento o acuerdo. El Nuevo Testamento de Cristo Jesús es el nuevo pacto o acuerdo de Dios, el acuerdo que Dios ha hecho con los hombres por su Hijo, Jesucristo. Cuando alguno obedece al Evangelio, viene a ser una nueva criatura en Cristo y por lo tanto un participante en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento. Pero préstenme atención, apunten todos los pasajes que estamos estudiando. ¿Cómo está la persona en Cristo? ¿Cómo se mete una persona en Cristo? Es bautizada en Cristo. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiero ponerles este pasaje porque esto es muy importante. En Romanos capítulo 6, el apóstol, vea lo que dice. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces yo pregunto con todo respeto, ¿ustedes creen que una persona que no se ha bautizado para el perdón de los pecados puede estar en Cristo? ¿Puede ser una criatura? Mentiras. Eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque después de que el apóstol Pablo dice que hemos sido bautizados en su muerte, nos va a explicar el Espíritu Santo por cómo es que nos introducimos en la muerte de Cristo. Fuimos pues, escuchen estas palabras, fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. El bautismo nos hace morir, a fin de que como Cristo resucitó, qué interesante, de los muertos por la gloria del Padre, o sea que cuando la gente cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y es bautizada para el perdón de los pecados, es sepultado con Cristo y es resucitado con Cristo. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Si una persona
no ha muerto con Cristo, si una persona no ha resucitado con Cristo, no puede ser una nueva criatura. Muy duro. Sí. Los cristianos que son los bautizados en Cristo participan de los beneficios del nuevo pacto. Punto. Esto es lo que enseña la gloriosa palabra de Dios. Los religiosos confunden miserablemente los dos pactos, basando sus prácticas tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. Para ellos los dos pactos son iguales, el nuevo siendo nada más una continuación del antiguo. Los adventistas, los judíos mesiánicos, los unitarios creen, los evangélicos creen que todo es un solo pacto, todo es palabra de Dios, pero hay dos pactos para dos dispensaciones diferentes. El antiguo pacto fue para el pueblo judío, el nuevo pacto es para todas las naciones. Los textos que a continuación leeremos bastan para exponer el gran error que los religiosos y sectarios en este asunto cometen. Escuchen algo muy importante en Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Si una persona no está en el nuevo pacto, sencillamente es imposible que esté en Cristo. Ahora, observen este otro pasaje. En el libro de Hebreos, escuchen qué interesante lo que habla el escritor. Si los dos pactos son iguales, como muchos pretenden enseñar, Cristo murió en vano, pero no murió en vano. Por su muerte en la cruz hizo posible el nuevo pacto. Y vamos a leerlo aquí. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ojo, este es el pacto que va a hacer. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las inscribiré sobre su corazón y seré a ellos por Dios. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Escuchen el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ojo a esto, ha dado por antiguo el primero. Y lo que se da por antiguo se envejece y está próximo a desaparecer. Marca una diferencia entre el primero y el segundo pacto. Y amigos, con todo el respeto que ustedes me merecen, esto no me lo pueden arrancar de la Biblia. Ahora, leemos en el versículo 9 de este mismo capítulo, en el versículo 9 y 10, vean lo que leemos, vuelvo a repetírselos, desde el 9. No como el pacto que hice con sus padres, escuchen, está hablando del pacto mosaico, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¡Aleluya! Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Escuchen lo que dice el versículo 9
Y el versículo 10, mi estimado hermano y mi estimado amigo. Aleluya. Escuchen bien, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no me conocieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y las inscribiré en sus corazones, y seré a ellos por Dios. Amigo, el pasaje en Hebreos capítulo 10, vamos a ver otro pasaje importante, veanlo aquí, 10, en el versículo 9, vean lo que dice, el 9 y el 10. Ha dicho luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Cristo hizo un solo sacrificio y para siempre. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué era lo segundo? El sacrificio que hizo Cristo Jesús. Dice Jesucristo, la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Mis estimados hermanos y mis estimados amigos, pensemos muy bien, ojalá estén anotando los pasajes, porque Cristo con su muerte en la cruz quitó el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto. En el nuevo pacto, el hombre pecador puede hallar la santificación. No estoy diciendo que el antiguo pacto no es palabra de Dios, quiero aclarar eso. El antiguo pacto es palabra de Dios, pero no podemos sacar mandamientos del antiguo pacto para aplicarlos hoy en día a los creyentes. ¿Por qué? Vean lo que dice este pasaje. Porque cambiado el sacerdocio, es necesariamente que ocurra también cambio de ley. Y esto es relevante, mi estimado amigo. Cuando cambió el sacerdocio arónico, cambió la ley. Automáticamente estamos bajo la ley de Cristo. Todo el mundo admite que ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, con sus sacrificios de animales y otras cosas. Pero algunos afirman que los dos pactos están en vigor hoy, y no solamente el nuevo, pero ya que fue cambiado el sacerdocio, también fue cambiada la ley. No estamos ahora bajo la ley de Moisés, para que guardemos el sábado, ni paguemos los diezmos, ni toquemos en el culto con instrumentos musicales como los hacía David, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Aleluya. El nacimiento nuevo nos trae a una comunión nueva. Como mundano, el hombre tiene comunión con el diablo y con lo que es la mundanalidad. Pero renacido el hombre, su comunión ahora es con Dios, con Cristo y con los apóstoles de Cristo. Escuchen lo que dice Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Primera de Juan 1:3, anote ese pasaje. Qué grande es el cambio de relación que es efectuado cuando la persona renace. Escuchen lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Mi amigo, ¿son ustedes miembros de la familia de Dios? ¿Han obedecido el Evangelio? ¿Han nacido de la simiente que es la palabra?
han renacido del agua y del Espíritu, es decir, han sido bautizados en Cristo para el perdón de los pecados. Si no, entonces todavía no son de la familia de Dios, no han nacido de nuevo, no están en Cristo, no son nueva criatura, no gozan de esta bendición, de esta bendita comunión con el Padre y con el Hijo. El camino nuevo, el nacimiento nuevo nos introduce en el camino nuevo. Para enfatizar este punto, leo el texto del Antiguo Testamento. Escuchen esto. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Isaías profetizó de la venida de Cristo. Nacer de nuevo es hallarse en Cristo, quien es el camino al cielo, que ha sido nuevamente abierto y que conduce a la vida eterna. Vivir la vida de cristiano es andar en este camino de santidad. El que no nace de nuevo, de agua y del Espíritu, no se encuentra en el camino nuevo que lleva a la vida eterna, Lo invito a usted a que reflexione si está en la nueva criatura. ¿Es usted una nueva criatura? ¿Ha renacido? Si usted dice que renació, levantó su mano, hizo una oración de fe, no dudo jamás que usted lo haya hecho honestamente, pero está honestamente equivocado. Hemos visto cómo es que la Biblia enseña que nacemos de nuevo. Dios les bendiga, se despide de ustedes, Luis Fernando Castaño Botero, cristianos, sencillamente. Hechos 11:26 me llama a mí, dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos, nada más. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra, toca los corazones de las personas que escucharon y ayúdanos para que la gente se interese a escudriñar tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en New Jersey, en Perth-Amboy, 360 Division. Si alguien quiere visitarnos los domingos a las 3:30 o escríbanme por WhatsApp, podemos darles estudio por WhatsApp, por Zoom o personalmente. Que Dios les bendiga a todos y gracias por su valioso tiempo.